Oye, Pepe, mucha gente no cree en el mundo espiritual, pero para los que creemos, consideramos que es muy probable que haya más seres espirituales en este mundo que humanos en la tierra. Mira, por ponerte un ejemplo, el caso del endemoniado Gadareno. A él lo habitaban legiones de demonios. Es decir, que en una sola persona había una legión. Ahora, tenemos que reconocer que es poco lo que sabemos sobre ese mundo espiritual. Muchas de las criaturas no humanas tienen un origen misterioso y oscuro. Ese es el caso de los Nefilim. ¿Qué son los Nefilim? Bueno, Pepe, esta vez no te voy a regañar, porque la verdad es que ni yo mismo lo sabía. Pero te voy a contar un poco lo que yo logré investigar. Espera, ya te voy a contar. No te desesperes, Pepe. Te voy a contar toda la historia. Los Nefilim eran unos extraordinarios gigantes mencionados en la Biblia. Si bien esos seres se reconocen como monstruos bíblicos o seres mitológicos del pasado, ellos también tienen un lado un poco más celestial. Pues para sorpresa de todos nosotros, los Nefilim son hijos de ángeles. Pero para darme a entender un poco más fácil, tengo que hablarte primero de los ángeles. ¿Qué es un ángel? Los ángeles se cuentan por millones. Son seres celestiales que aparecen nombrados en las 3 religiones monoteístas más importantes del mundo, que es el judaísmo, el cristianismo y el islam. Según sus libros sagrados, son seres que están al servicio de Dios, pero las 3 creencias coinciden que una gran parte de ellos, para ser exacto, las 3/4 partes de ellos, desafiaron un día a Dios. Es decir, sus miembros se rebelaron contra Dios y se convirtieron en lo que hoy se conoce como los ángeles caídos. Esos son los seguidores de Satanás. Todo esto ocurrió antes de que existiera el ser humano. Pero hay otro grupo de ángeles llamados los Grigori, que estos siguieron siendo fieles a Dios después de esa situación que se presentó allá en el cielo. Y a estos Grigori, Dios los envió a la tierra a que cuidaran a los hombres, a que tuvieran pendiente a ellos, a que los vigilaran. Pero estos Grigori cometieron un error. Y su error consistió en que cuando estaban en la tierra vigilando a los humanos, se enamoraron de las hijas de los hombres y procrearon con ellas. El fruto de esta unión son los Nefilim, los gigantes que se mencionan en la Biblia. Eran hijos de ángeles con humanas. La palabra Nefilim la podríamos traducir, esa viene del hebreo, la podríamos traducir como los gigantes, los violentos o los derribadores. La historia de los Nefilim está narrada en el libro de Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4, donde se narra cómo fueron creados estos gigantes. Dice allá en el Génesis: cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas a los hombres, vieron los hijos de Dios, o sea los Grigori, que las hijas de los hombres le venían bien. Las tomaron por mujeres para sí, a las más hermosas por supuesto, a las cuales convencieron, a las cuales engañaron para estar con ellas y procrear. Entonces dijo Dios: no permanecerá siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Los Nefilim existían en la tierra por aquel entonces. Estos fueron considerados en algunas versiones como los héroes de la antigüedad y de gran reconocimiento. Por ejemplo, de allí se desprenden o surgen aquellos seres mitológicos narrados en otras culturas como Perseo, Hércules, Aquiles, los centauros, los minotauros, una gran cantidad de seres asombrosos que existieron en aquellos tiempos. Los Nefilim se describen como unos seres con mucha fuerza y muy inteligentes. Mira, un Nefilim solo podía enfrentarse tranquilamente a un ejército y vencerlo. Se enfrentaban también a demonios de alta jerarquía. Mira, Pepe, otra característica que tienen los Nefilim es que ellos tienen alma y tienen cuerpo, pero ellos carecen de espíritu, o sea, esa capacidad espiritual que tenemos los humanos para relacionarnos con Dios. Los Nefilim no pueden relacionarse con Dios, son incapaces de resucitar en el final de los tiempos. Hay algunos autores, algunas personas que han estudiado mucho el caso de los Nefilim, y estas personas dicen que los ángeles caídos no procrearon con las mujeres porque se enamoraran de ellas,
sino como un sabotaje a los planes divinos, en un intento más por contaminar a la raza humana y que no pudiera un día nacer Jesucristo de una mujer, porque Jesucristo era el único que podía redimir al ser humano. Entonces el diablo siempre se ha opuesto a que esto pase o que Jesucristo pueda redimir al ser humano. Ahora, así como existen tipos de ángeles, igualmente hay tipos y categorías en los Nefilim. Los textos sagrados y otros textos apócrifos narran de que hay varias estirpes de estos Nefilim. Se conoce, por ejemplo, los anaquitas, los samaunitas, los refaitas, los semitas, los giboritas. Se conoce la distinción, pero no se sabe cuál es la diferencia entre uno y el otro. En el libro de Enoc, que es un libro apócrifo, en algunos rollos que se han encontrado en el Mar Muerto, se habla de los Nefilim y de lo que son. Por ejemplo, en el libro de Enoc dice en el capítulo 15: y ahora los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne serán llamados en la tierra espíritus malignos, y sobre la tierra estará su morada. Para algunos su gran tamaño y poder se derivan de la mezcla del ADN demoníaco con la genética de la mujer. La Biblia también define a los Nefilim como valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En el libro de Enoc, que es un libro apócrifo, que es donde más se menciona a estos Nefilim, se explica que el diluvio fue una consecuencia de la maldad, la corrupción y las guerras que provocaron estos Nefilim. Bueno, Pepe, no te vas a asustar por lo que te voy a decir ahora, pero se cree que aún hay Nefilim en la tierra, los cuales viven camuflados entre las distintas razas humanas. Dicen algunas historias y leyendas que en el diluvio algunos Nefilim lograron sobrevivir agarrados de la parte externa del arca. Y luego, cuando ya la tierra se secó nuevamente y Noé descendió del arca, ellos volvieron a procrear con las mujeres. Ya no en la gran cantidad que existía en un principio, sino un poco menos. Pero allí estaban. Existe un pasaje en la Biblia que cuenta cómo los israelitas, mira, ya había pasado mucho tiempo, muchos años, y los israelitas un día estaban espiando a las tribus de Canaán. Y dice la Biblia que en una de las ciudades de la actual Jordania, dicen los israelitas, hablando de esa ciudad: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Números 13, versículo 33. O sea que según este texto, después del diluvio, los Nefilim siguieron existiendo. Hombre, qué vaina difícil para matar a estos manes. Hombre, ahí estaban. Ahora, es difícil comprobar la existencia de los Nefilim. Los Nefilim habitan en los mitos, en las leyendas, en las historias de creencias populares. Son seres impresionantes y muy interesantes saber un poco de esto, porque esto nos permite entender un poco más la cosmovisión cristiana.